Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa y vamos a enfocarnos de nuevo en el problema, en la temática de la frontera colombo-peruana, que sigue siendo uno de los temas de discusión importantes en la política colombiana, que sigue siendo uno de los desafíos más importantes para el Estado colombiano y que de alguna manera pues, se ha vuelto uno de los asuntos de mayor necesidad de discusión pública en los últimos 2 años. Para entender de una perspectiva y una dimensión histórica y geopolítica esta discusión sobre la frontera y la conformación de las relaciones colombo-peruanas, hemos invitado al profesor Fabio Zambrano, profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos e historiador reconocido en el país de forma amplia. Profesor Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Carlos, todo un placer estar aquí y debatir sobre ese tema. Y como lo dices, es un tema extremadamente importante. Pues arranquemos con esto, profesor Zambrano. ¿Es la frontera colombo-peruana al día de hoy un asunto a revisar por parte de los dos países o es un tema ya saldado? No está saldado y así lleva 250 años. Y comienza como un problema complicado, complejo, a finales del siglo XVIII, con la expansión portuguesa. Brasil va a existir a finales del siglo XIX. Y el establecimiento de un barracón de esclavos que se llama Tabatinga en 1767. Eso va a provocar la preocupación del despotismo ilustrado de buscarle solución a esa frontera y definir la frontera. Esto arranca allí un proceso que va a durar 25 años, con la presencia de Francisco de Requena, que es el enviado español desde Quito a resolver ese problema de la frontera. Cabe señalar un tema, Carlos, que es muy importante. Los portugueses suben por el río. Los portugueses son grandes navegantes. Ellos y establecen un sistema de navegación para extraer mano de obra, esclavizar indígenas. Y ese es el origen de Tabatinga, un sitio de acopio de esclavos, de esclavizados indígenas que son llevados hacia las plantaciones del nordeste brasilero, a 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros de distancia. Visto así, esto es un problema mucho más que simplemente movimientos del río. Es un problema que va mucho más allá del movimiento del río. Y hay un tema también allí que es muy importante, geopolítico, y es que Tabatinga es un lugar donde el río se estrecha y queda a tiro de cañón. Eso fue muy importante para los portugueses para establecer allí un punto de control de la navegación por el río. Esto nos lleva a que el sitio donde está hoy Tabatinga y está hoy Leticia es el único lugar en el continente americano donde se encuentran los dos imperios, el imperio portugués y el imperio español, y eso queda consignado en las trazas urbanas, en los proyectos urbanos de Tabatinga, cuya traza es totalmente portuguesa, y la traza urbana de Leticia, cuya traza es completamente española. El centro de Leticia es una plaza, como son las ciudades españolas. El centro de Tabatinga es la avenida, como son las ciudades portuguesas. Esto es muy interesante porque son una expresión, así Leticia sea del siglo XX, cuando queda en manos del Estado colombiano, años 30, así Tabatinga como ciudad vaya a aparecer prácticamente a finales del siglo XX. Es interesante porque conservan sus funciones urbanas como mensajes de los dos imperios que se encuentran allí. ¿Qué pasa en el siglo XIX y cómo llegamos al Tratado Salomón-Lozano de 1922? Está precedido de un acontecimiento que fue comienzos del siglo XIX, antes de la constitución de las repúblicas independientes. Y es que de Quito se pasa a la jurisdicción religiosa, no territorial, religiosa, a la provincia de Maynas, con sede en Trujillo, Perú. Esto sucede en
1803, 1805, y cae en 1810 el inicio de la independencia y el establecimiento del principio del uti possidetis juris, que es el que se establece como principio en la constitución de los estados nacionales después de las independencias. Esto Brasil no lo considera juris, sino de facto, y ellos corren la frontera a Tabatinga. Por lo tanto, todo el siglo XIX va a ser un reclamo de la Nueva Granada, luego Colombia, y una afirmación de Perú de que no fue solamente una jurisdicción religiosa, sino fue territorial, administración territorial. Y eso va a provocar que Perú vaya a ejercer una soberanía sobre este territorio, favoreciéndose totalmente de la navegación por el río Amazonas, el Ucayali y el Napo, que son ríos que vienen del Perú y bajan hacia el Brasil. Mientras que Colombia la navegación es muy difícil porque el Putumayo no es un río fácilmente navegable y el Caquetá, que también desemboca en el Amazonas, es un río con varios puntos, con rápidos, que impide una navegación libre por este río. Por lo tanto, Perú tiene la ventaja de la navegación por el río y por el sistema fluvial del Amazonas, Colombia no. Estando en esas, viene el auge del caucho, finales del 19, comienzos del 20, que está en manos de comerciantes y caucheros peruanos, fundamentalmente uno, Julio César Arana, que es el gran esclavista, el causante de todo este tema de las caucherías, muy bien denunciado por José Eustacio Rivera en La Vorágine. Y esto va a provocar que los reclamos colombianos vayan a caer en un contexto internacional que se escapa a la negociación Perú-Colombia y va a ser la intervención de Estados Unidos y de Brasil, interesado en resolver esta frontera que para ellos se está complicando. Y esto va a presionar a Perú a hacer un reconocimiento de la soberanía colombiana en este punto pequeño llamado el trapecio amazónico. Ya existe Leticia. Leticia existe de 1867 como un puesto de aduana peruano. Nunca hay una fundación de una ciudad ni de un poblado peruano. Es un puesto de aduana que se establece allí. Los peruanos van a decir después que ellos fundaron una ciudad y que fundaron Leticia. Eso exactamente no es así. Y esto va a provocar que entonces, por la presión internacional, por la prensa internacional, por la condena a Arana y a la Casa Arana, por las denuncias que hace Casement en sus publicaciones, todo esto va a provocar que Perú quede un poco acorralado y tenga que ceder en el Tratado Lozano-Solomón, que es de 1922. Colombia lo reconoce inmediatamente, el tratado, en el Congreso colombiano. Perú se demora en reconocerlo, porque la población de Loreto y los negocios en Loreto presionan para el desconocimiento de este tratado. Allí hay un personaje muy importante que tiene una hacienda allí cerca de Leticia y va a presionar para el desconocimiento del tratado, que es la persona que va a financiar el grupo paramilitar que es el que se toma Leticia. Son civiles armados por Vigil, que es el dueño de la hacienda. Y esto va a provocar el conflicto el 1 de septiembre de 1932. Te iba a preguntar exactamente eso. ¿Qué conexión hay entonces del Tratado Salomón-Lozano al conflicto del 32-33? Es que al entrar en vigencia el tratado, Colombia recibe Leticia, que es un puesto militar, crea una ciudad, funda Leticia como debe ser, y es decir, traza, asigna lotes, establece una administración civil de Leticia con una muy débil presencia militar empieza a mejorar la navegación por el Putumayo con barcos a vapor y todo esto lleva a que los peruanos tienen que empezar a pagar aduana en Leticia. Esto es lo que va a provocar esta reacción
de los comerciantes loretanos que entran a presionar allí. Hay un tema que está en ese momento. Nosotros estamos comenzando la República Liberal y en Perú están con unos gobiernos militares buscando temas nacionalistas para resolver la política interna en Perú. Esto es lo que va a llevar a que después del evento del asalto civil a Leticia, los militares entren a apoyar posteriormente a la ocupación de Leticia. Es interesante que hoy en Loreto se diga que fueron los soldados peruanos quienes se tomaron Leticia. Eso no fue así, fue un grupo civil. ¿Qué pasa con el proceso de conurbación a lo largo del siglo XX entre Leticia, Tabatinga y Santa Rosa? Ese tema, Carlos, es extremadamente importante y ese es el tema central que hay allí, porque el cambio de curso del río va a dejar poco a poco la isla Santa Rosa pegada al costado colombiano. El río corre la isla. El río crea la isla y la va moviendo hacia el lado colombiano. Previo a ese movimiento hay un proceso de conurbación entre Leticia y Tabatinga. De hecho, es una sola ciudad en dos estados. ¿Sí? Tabatinga no era importante. Tabatinga era un puesto militar. La ciudad brasilera está al otro lado del río, se llama Benjamin Constant. Y cuando los gobiernos militares brasileros, las dictaduras, comienzan a fortalecer su presencia en la Amazonia, fortalecen a Manaos, declarando la zona franca industrial para establecer grandes industrias electrónicas allí. Esto va a cambiar completamente la relación entre Manaos y su frontera oriental, Tabatinga. Y Tabatinga empieza a crecer y se constituye en un municipio, la conforman como un municipio. Y entra el Estado brasilero a hacer inversiones en infraestructura, en trazar calles, que no la había, en una presencia institucional muy fuerte que favorece a Leticia y generan una complementariedad económica de los dos mercados total, donde los servicios brasileños, los servicios colombianos se van complementando. Por ejemplo, la señal de internet va a entrar por el río Amazonas a Tabatinga y de ahí le prestan el servicio a Leticia. Cuando hay problemas en uno de los dos aeropuertos son alternos, pueden aterrizar aviones aquí o aterrizar allá. Son complementarias las dos ciudades, mientras que Tabatinga no. Ahora, Santa Rosa no. Hay otra observación, Carlos, que es importante. El espejo urbano de Tabatinga es Manaos, que es una ciudad exitosa, con ópera a comienzos del siglo XX, con un proceso de industrialización en los años 60, con un proceso de urbanización impresionante a finales del siglo XX. Manaos es una ciudad similar, para que tengan ustedes presente, a Barranquilla. Leticia está relacionada con Bogotá, vía aérea. El espejo urbano de Leticia es Bogotá. Iquitos es el espejo de Santa Rosa. Iquitos es una ciudad que va en un deterioro urbano y una caída urbanística absolutamente impresionante. Otro problema. Se van a conurbar Leticia y Santa Rosa. Sí, ya se están pegando. ¿Sí? Es más, los restaurantes, buena parte de la oferta gastronómica de Leticia está en Santa Rosa. La comida peruana, por supuesto, es de lo mejor que hay. Pero Santa Rosa está encima de una isla que no puede tener infraestructura de servicios públicos, con un pésimo hospital, con problemas de salud pública complicados. Y esa conurbación de Santa Rosa y Leticia que se está dando, y cada vez más porque hoy se pasa en lancha a Santa Rosa Leticia, pero dentro de pocos años va a ser en moto. Es decir, eso va a ser una sola, y se juntan.
Y Leticia va a tener que cargar con el costo de mantener una población con unos niveles de pobreza impresionantes, unos problemas de salud pública impresionantes y unos problemas de orden público complejos. Porque en Leticia y en Tabatinga hay dos estados que soportan a estas ciudades, pero en Santa Rosa no se ve esto. Otro factor que aparece allí es el desarrollo de una criminalidad que parece ser invisible, pero que está presente. Está presente y está presente hace mucho rato, Carlos. El tráfico de cocaína en Colombia, sepan quienes nos acompañan que en Colombia no se cultivaba coca. La coca se cultivaba en Perú y Bolivia. De ella se traía la pasta, la base para producir el cristal, cocaína, se traía del Perú y de Bolivia, y Leticia juega un papel importante allí. Hay una historia no narrada, una historia no contada, que son los refugiados nazis que están allí, que fueron los primeros en establecer ese contrato, ese contacto. Tú has oído hablar de Klaus Barbie en Bolivia, ¿sí? Y hay otros que están en Leticia, otros que están en Bogotá, y son los precursores, años 50, 60. Pero luego va a haber otra fuerza, mucho más compleja. Es cuando pasa en los cultivos a Colombia, esos años 80, y cambió el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes, de cocaína, y junto con una subida por el río Amazonas de estos grupos criminales brasileros que van a tener una presencia allí muy fuerte, que son dos grandes familias, una de Sao Paulo, Comando Vermelho, y otra del Nordeste, que es la familia del Nordeste, que están presionando y compitiendo soterradamente por el control de estos corredores. Al mismo tiempo, al frente de Leticia van a aparecer unos cultivos de coca muy grandes. Y al mismo tiempo, Colombia, como ahora fabrica su propia cocaína, lo que va a ofrecer es las marihuanas especiales que son muy demandadas en el Brasil. Entonces, esto es un punto de encuentro de una criminalidad compleja que no es nueva, como digo, esto lleva un poco más de medio siglo, y que estaba montada antes. Bueno, esto es una frontera. Estaba montada sobre el tráfico de armas de los años 40, 50, que corría por ahí río arriba y río abajo. Más de un narcotraficante de allá, su origen fue el del contrabandista de armas. Entonces, cosa que sucede también en varias de las fronteras colombianas. Por lo tanto, el encuentro, esta triple frontera, pues va a tener unas dinámicas criminales complejas, soterradas, que están allí, que de vez en cuando explotan con unos niveles de criminalidad altísimos. Después de este recorrido hay dos preguntas que son necesarias. Una, el fenómeno entonces es mucho más que el río. O sea, es decir, estamos frente a un fenómeno urbano, una conurbación, la presencia de una criminalidad, unas trayectorias sociales y políticas diferenciadas de los tres estados. ¿Cómo se encuentra Colombia con Perú en ese contexto? Se encuentra bastante mal, por varias razones, Carlos. La primera, enfatizo en lo siguiente: Leticia y Tabatinga son proyectos de dos estados que tienen claro cuáles son las necesidades que hay. Es decir, para el Estado colombiano, Leticia es la que le asegura el derecho a navegar en 5 millones de kilómetros cuadrados y sus redes amazónicas, que gigantescas. Para el Estado brasilero lo tiene muy claro cuál es la función de Tabatinga. El Estado peruano no. El Estado peruano anda en una crisis profunda ya hace varias décadas, y su concepción de Estado nacional bastante compleja, y sus dinámicas políticas, como lo vemos todos los días, en crisis constante. Salte de una crisis para caer a otra y salir para la siguiente.
En el caso, en el caso de la relación concreta de Colombia y Perú en ese sitio, se genera un problema complejo, muy complejo, debido a varios fenómenos. Uno, el río corrió la isla, que la isla no existía, y cuando empieza a existir, la isla que está en el lado colombiano está habitada por peruanos, pero no necesariamente, porque hay subterráneamente otro fenómeno muy complejo que está allí, que nadie lo menciona porque es una embarrada. Y eso tiene que ver con la elección popular de alcaldes, finales de los 80s y 90s. Y más de un político local, ¿sí? Se creó la brillante estrategia de empezar a cedular peruanos para que voten en el lado colombiano. Del lado contrario no hay colombianos con cédula peruana, porque no es negocio allá. Aquí sí. Y tú sabes muy bien que el manejo de las rentas públicas es una fuente de riqueza muy importante en Colombia. Y el manejo de las rentas públicas en Leticia pasa por el control electoral. Entonces, buena parte de los habitantes de Santa Rosa, que son peruanos, tienen cédula colombiana. Ahora, para mí el punto de quiebre fue la elección popular de alcaldes, porque antes del 86-88, cuando aparecía una isla en el lado colombiano y empezaba a ser colonizada por colonos peruanos, inmediatamente, miren ustedes, yo acompañé al funcionario que me invitó en 1976, el funcionario colombiano, vamos a la isla del Zancudo, al frente de Mocagua, había aparecido la isla el año anterior y empezó a ser colonizada por peruanos. Este amigo me dice, acompáñeme, lo acompaño, y muy amablemente llegan los colombianos, pues no solamente las autoridades civiles, sino pues, militares, pero hay una amabilidad y hay una buena relación diciéndole, esta isla está en Colombia, por favor, pásense ustedes a su costado, no haya problema. Con esto quiere decir que todos los eventos que hubo antes del 88, de que apareció una isla en el lado colombiano y empezaba a ser colonizada por campesinos peruanos, No había lío. no había lío. Las autoridades colombianas ejercían la autoridad. Después de la elección popular de alcaldes, eso se volvió un caldo de bollos. Esta es mi última pregunta y segunda en este contexto, y es fácilmente acusable o claramente acusable a Perú de estar aprovechándose de una situación de Colombia, o es un problema también de Colombia y de descuido territorial? Hay un problema de Colombia de descuido territorial, hay un problema de las autoridades locales de descuido territorial, hay un problema de corrupción de las autoridades colombianas, evidentemente. Es que es evidente, Carlos, llegaba la lancha con 50, 30, 40 peruanos y van a cedular, todo el mundo hacía el chiste en el pueblo. Y llegaban allá y el registrador de turno cedulaba. Entonces, hay un problema de autoridad, sí, total, local, departamental y nacional, por un lado. Y por otro lado, hay dos temas para entender, para entender este conflicto. Un tema es Lima y su crisis política, ¿sí? Donde aparece este tema del nacionalismo y de su frontera. Inmediatamente la presidenta de Perú, que está en Japón o en alguna parte, llega a Lima y de ahí se va a tomar la foto en Santa Rosa. ¿Sí? Hay el problema de Loreto, el departamento peruano amazónico y su capital Iquitos, para quien ha sido una afrenta total la pérdida para ellos de Leticia. Donde Julio César Arana, una ciudad donde Julio César Arana tiene una estatua como un prohombre en Iquitos, donde para ellos la historia del caucho no es una ignominia, sino una prueba de su capacidad como empresarios. Un orgullo. Un orgullo. Entonces, todo eso se suma para que el lado peruano tenga otra lectura, donde el nacionalismo no se corresponde con una presencia peruana en la isla de Santa Rosa.
isla que ya lo comenté, donde no puede tener acueducto ni alcantarillado, donde el servicio de salud es pésimo, donde una isla que vive de prestar servicios urbanos alimenticios. Es eso. Pues, pero Flavio Zambrano, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Espero que sea de utilidad estas observaciones, Carlos. Claro que sí, muchas gracias. Los esperamos en la próxima emisión, muy amables.